Usted llegó a la casa de Dios buscando ¿qué? Buscando la liberación de mi hija, ¿Por qué buscaba la liberación de su hija? ¿Qué problema había? porque mi hija era muy rebelde conmigo. Hoy se emociona en contarlo, ¿verdad? ¿Qué fue así lo más doloroso que ya sucedió por la rebeldía de ella? Pues es que ella me agredía, Le agredía. sí, ella me alzaba mano, hasta tomaba cuchillo y me decía que me iba a matar. Le amenazaba de muerte con un cuchillo. Sí, Pero usted no trataba de ser amiga, de hablarle bonito. sí, yo le decía que pues confiara en Dios, que me decía eso mi mamá, para que va por allá en esa iglesia, que esa iglesia no sé qué, que eso es. Además de que le agredía y le amenazaba de muerte con un cuchillo, cuando usted le hablaba que confiase en Dios, que viniera a la iglesia, ella era reacia. Uy, sí, y con la hermana menor también, peleaban, eso. Peleaba con la hermana. Y Todo era malo. todo malo, todo. Así que usted no fue fácil. No, señor, yo los criticaba mucho a ustedes y no, a mí no me gustaba. No le gustaba para nada la idea de llegar aquí a la iglesia. No, a mí no me gustaba porque le decía a mi mami que allá lavaban el cerebro, que eso era horrible allá. A mí no me, que si yo iba allá no me gustaba. No le gustaba. No, ya Pero, ¿cómo es? matar. ¿Cómo? A ustedes los quería hasta matar, no me gustaba. Yo era muy peleona. Si quería matar a la mamá, ¿cuánto más al pastor? ¿Verdad? ¿Y cómo fue que eso cambió? Pues es que yo hice un voto por ella. Bueno, yo iba a trabajar y tal, y yo dije, no, esto tiene que cambiar. Y Luchó por ella aquí. me iba ¿En qué momento ella vino? por medio de mi esposo. Entonces ella vino y por medio de mi esposo, por medio del papá. Así que su papá le invitó, según su mamá. Cuando me trajo acá, no, yo no quería entrar. Me quemaba los pies, eso era terrible. Era el mal que había en su vida, que le quemaba los pies y no quería que usted entrara. Pero usted entró. Entré, pero no me gustó. No me gustó para nada. Dije, ahorita me van a prohibir todo aquí. Aquí me van a prohibir que me vista así, porque yo venía con minifaldas, que yo venía con descotes, que no sé qué. Entonces, a mí me iban a decir que me iban a prohibir de que tuviera amigos, que las fiestas, que todo eso. ¿Y qué fue lo que le prohibieron acá? Nada. Nada, para nada. Cambió su concepto. Sí, señor, cambié. Sí. Tomó gusto por la iglesia. Me gusta, ahora ya vengo porque yo misma quiero venir y participar. ¿Y qué pasó de aquella agresividad de querer matar a la mamá, de querer matar al pastor? No, ya, nada, no, yo ya no soy así, ya cambié hartísimo, hartísimo. ¿Ama a su mamá? Sí, yo la amo mucho, la quiero mucho. ¿Ya le pidió perdón? Sí, señora, sí, señor, ya. Sí, señor, yo ya le pedí perdón, porque yo también tenía muchas enfermedades. Fuera de eso tenía enfermedades, en la vida sentimental me iba muy mal, todo. Todo iba mal. Sí, señor. Hoy su hija es buena hija. Buena hija, Le trata con amor y cariño. sí señor. Valió la pena hacer el voto por ella, luchar por ella. La pena, valió la pena. Entonces, mamá, hija, dé un abrazo.